Hola, soy Lorena, tengo 36 años, y esta es mi historia. Una historia que tal vez te suene familiar si alguna vez has tenido un marido que te ha hecho sentir invisible en tu propia casa. Si te identificas con lo que voy a contarte, déjame un comentario y cuéntame desde dónde me escuchas. Lo que van a oír hoy es como una sola llamada telefónica cambió mi vida para siempre. Manuel Herrera nunca fue exactamente un príncipe. Después de tantos años juntos, con una casa construida a base de mi esfuerzo y el apoyo incondicional de su propia madre, yo pensaba que al menos había respeto entre nosotros. Pero esa noche descubrí que estaba muy equivocada. Manuel y yo llevábamos 12 años casados. Él trabajaba como técnico en mantenimiento industrial, ganaba decentemente, pero nunca fue un hombre ambicioso. Se conformaba con lo mínimo tanto en el trabajo como en casa. Yo era supervisora en una empresa de seguros. Ganaba más que él, trabajaba más horas, y llegaba a casa para encontrármelo viendo televisión esperando que yo preparara la cena. La casa donde vivíamos la había pagado yo. Cuando decidimos comprarla hace 8 años, puse todos mis ahorros para el enganche. Manuel prometió hacerse cargo de las mejoras, pero cuando terminamos los arreglos, él había puesto la propiedad solo a su nombre. Es más fácil para los trámites, me explicó. Además, somos esposos. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Qué conveniente filosofía cuando todo estaba a su nombre. Durante años, yo pagaba la mayoría de los gastos, servicios, comida, mantenimiento. Manuel guardaba su sueldo para sus gastos personales. Tú ganas más, me decía cuando protestaba. Es justo que aportes más. Con el tiempo, Manuel desarrolló una forma de tratarme que oscilaba entre la indiferencia y el desprecio casual. Comentarios que me iban desgastando poco a poco. ¿Otra vez compraste esa marca cara? Con lo que gastas, podríamos ahorrar para algo útil. No sé por qué te enojas por todo. Antes eras más tranquila. Los últimos meses, Manuel había comenzado a comportarse de manera extraña. Llegaba tarde del trabajo con excusas elaboradas sobre proyectos urgentes y reuniones. Comenzó a cuidar más su apariencia, ropa nueva, perfumes diferentes, cortes de cabello frecuentes. Pero lo más sospechoso era su teléfono. Antes lo dejaba por cualquier lado. Ahora lo llevaba hasta el baño, lo ponía bajo su almohada cuando dormía. Estoy recibiendo muchas llamadas importantes del trabajo, me explicaba cuando le preguntaba. Llamadas importantes que llegaban a las 11 de la noche y los fines de semana. Hace 3 semanas, Manuel comenzó con una rutina nueva. Llegaba, cenaba rápido, y se acostaba temprano alegando cansancio extremo. Estoy agotado. Necesito dormir para rendir mañana. Pero no se dormía realmente. Se acostaba, esperaba que yo me durmiera, y entonces revisaba su teléfono bajo las cobijas. La luz se filtraba por la tela, y yo podía escucharlo escribiendo mensajes durante horas. Solo revisando el clima para mañana, mentía cuando la luz era muy obvia. Revisando el clima durante 1 hora. Muy detallado. La semana pasada noté que Manuel llegaba con expresión nerviosa. Cenaba tan rápido que parecía tener prisa por terminar algo pendiente. Tengo sueño. Quiero acostarme temprano. Temprano ahora significaba las 7:30 de la noche. Anteayer decidí quedarme despierta para observar qué hacía realmente. Me acosté fingiendo que me dormía rápido, y esperé. 20 minutos después, sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes con una intensidad sospechosa. Durante 1 hora completa de mensajes secretos mientras creía que su esposa dormía junto a él. Anoche decidí que ya había visto suficiente. Manuel llegó a las 7:30, cenó sus lentejas en silencio, revisando su teléfono entre bocados con una sonrisa que trataba de disimular. Me voy a acostar, anunció a las 8. Estoy muerto de cansancio. Ve tranquilo. Yo termino de limpiar. Se fue al cuarto y se metió en la cama con su rutina habitual. Yo terminé de lavar los platos, pero esta vez decidí acostarme también. ¿Ya vienes?, me preguntó, sonando nervioso. Sí, también estoy cansada. Me puse la pijama, me lavé los dientes, apagué todas las luces, y me acosté junto a él. Buenas noches. Buenas noches. Me quedé completamente quieta, respirando profundo, fingiendo que me había quedado dormida inmediatamente.
15 minutos después, sentí que Manuel se movía cuidadosamente para alcanzar su teléfono. Pero esta vez, en lugar de escribir mensajes, marcó un número. Y entonces, en la oscuridad total de nuestro cuarto, escuché a mi marido hablar pensando que yo estaba dormida. Hola, preciosa, susurró con una voz que no había usado conmigo en años. Mi corazón se detuvo, pero me mantuve inmóvil. Ya se durmió la tonta, continuó Manuel con una naturalidad que me heló la sangre. Estoy libre. Voy saliendo ahorita para el bar. La tonta. Me había llamado la tonta. Sí, ya sabes cómo es. En cuanto apoya la cabeza en la almohada se desconecta del mundo. Se estaba riendo de mí con otra mujer. No, no hay problema. Está profundamente dormida. Dame 15 minutos y estoy ahí. Yo también tengo muchas ganas de verte. De verdad necesito salir de aquí. Esta casa se siente como una prisión. Mi casa. La casa que yo había pagado era su prisión. Perfecto, amor. Ya voy para allá. Nos vemos en nuestro lugar de siempre. Nuestro lugar de siempre. Tenían un lugar de siempre. Yo también te amo. Mucho más de lo que puedas imaginar. Te amo. Palabras que no me había dicho a mí en meses. Manuel colgó y comenzó a levantarse cuidadosamente para no despertarme. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me incorporé y encendí la luz de la mesita de noche. Manuel se quedó paralizado, todavía con el teléfono en la mano, una pierna fuera de la cama. Su expresión fue de pánico absoluto. Lorena. ¿Vas a dónde?, le pregunté con una calma que me sorprendió. Yo, necesito salir un momento. ¿Al bar? ¿A nuestro lugar de siempre? Manuel se puso completamente blanco. ¿De qué hablas? Hablo de la conversación que acabas de tener con tu preciosa. La que empezó con, ya se durmió la tonta, punto. Manuel se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Escuché cada palabra, Manuel. Cada una. Se terminó de poner los pantalones con manos temblorosas, sin saber qué decir. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí con ella? Lorena, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Te escuché llamarme tonta. Te escuché decir que esta casa es una prisión. Te escuché decirle que la amas. Manuel se puso de pie, visiblemente desesperado. Déjame explicarte. No hay nada que explicar, lo interrumpí, levantándome de la cama. Solo hay una cosa que hacer. Caminé hacia él hasta quedar frente a frente. Vete. ¿Qué? Lo que oíste. Sal de mi casa. Ahora. Lorena, no puedes. ¿No puedo qué? ¿Echar de mi casa al hombre que me llama tonta a sus espaldas? ¿Esta es mi casa también? Me reí con una amargura que no sabía que tenía. ¿Tu casa? ¿La casa que yo pagué? ¿Dónde yo cubro todos los gastos mientras tú guardas tu dinero para tus citas en el bar? Manuel no supo qué responder. Vete, Manuel. Ve a tu lugar de siempre. Disfruta tu noche con tu preciosa. No voy a irme. Si vas a irte. Porque si no te vas ahora, mañana mismo todos nuestros conocidos van a saber exactamente qué clase de hombre eres. La amenaza lo hizo reaccionar. Terminó de vestirse en silencio, tomó sus llaves y su cartera. Lorena. Que tengas buena noche, Manuel. Salúdala de mi parte. Y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Escuché sus pasos alejándose por la calle, y entonces me di cuenta de algo, había salido sin coche. El coche era mío. Manuel tendría que ir a su cita romántica en taxi. Me asomé por la ventana y lo vi parado en la esquina, levantando la mano para detener un taxi que pasaba. Cuando el taxi arrancó, yo seguía en la ventana, viéndolo alejarse hacia la que sería la peor noche de su vida. Porque si Manuel pensaba que iba a tener una noche romántica después de llamarme tonta, estaba muy equivocado. Muy, muy equivocado. Mientras yo me quedé en mi casa durmiendo tranquila por primera vez en meses, Manuel estaba viviendo la humillación más grande de su vida. Lo que pasó esa noche me lo contó después su propia hermana Patricia, que se enteró de todos los detalles cuando Manuel llegó a casa de su madre al amanecer como un perro apaleado. El taxi dejó a Manuel frente al bar Los Arcos, un lugar discreto en el centro donde aparentemente se había estado encontrando con su amante durante meses.
Eran las 10:15 de la noche cuando bajó del taxi, pagando 25 euros que le dolieron porque no había previsto ese gasto. Manuel entró al bar con nervios, pero todavía confiado. Pensaba que iba a encontrarse con Cristina Morales, su secretaria de 28 años, para tener la noche romántica que había planeado. Cristina ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, arreglada con un vestido negro ajustado y tacones altos. Pero cuando vio llegar a Manuel, su expresión no era la que él esperaba. «Llegas tarde» fue lo primero que le dijo cuando Manuel se acercó a la mesa. «Tuve algunos contratiempos», respondió él, sentándose frente a ella. ¿Contratiempos? ¿Qué tipo de contratiempos? Manuel dudó. No había pensado en cómo iba a explicar por qué había llegado en taxi en lugar de en su coche. «Mi coche está en el taller». Cristina frunció el ceño. ¿En el taller? ¿A esta hora? Bueno, no exactamente en el taller. Es que, mi esposa lo necesitaba para una emergencia. Error. Grave error. La expresión de Cristina cambió inmediatamente. Durante los meses que llevaba saliendo con Manuel, él le había dicho que su matrimonio era solo un formalismo, que prácticamente ya vivían vidas separadas. ¿Tu esposa? ¿La que supuestamente no se mete en tu vida? Cristina, déjame explicarte. No, Manuel. Explícame mejor. Si tu esposa no tiene nada que ver contigo, ¿por qué necesita tu coche para emergencias? Manuel se puso nervioso. La conversación no estaba yendo hacia donde él quería. Bueno, técnicamente el coche está a su nombre, pero... ¿A su nombre? Cristina dejó su copa sobre la mesa con fuerza. ¿Me estás diciendo que el coche con el que me has estado recogiendo todos estos meses es de tu esposa? Sí, pero eso no significa. ¿Y por qué está a su nombre? Porque ella lo pagó, pero... Cristina se echó hacia atrás en su silla, estudiando a Manuel con ojos fríos. Manuel, tú me dijiste que tenías tu vida financiera independiente de tu esposa. Y la tengo. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tienes tu propio coche? Manuel se quedó sin palabras. Había construido una imagen completamente falsa de sí mismo con Cristina, y ahora esa imagen se estaba desmoronando. Cristina, el coche no es lo importante. ¿No es lo importante? ¿Qué más me has mentido? No te he mentido. ¿La casa también es de ella? Silencio. Manuel, ¿la casa también es de tu esposa? Ella pagó la mayor parte, pero está a mi nombre. ¿Pero la pagó ella? Sí. Cristina tomó su bolsa y se levantó de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó Manuel, alarmado. Me voy. Esta conversación terminó. Cristina, por favor, siéntate. Puedo explicarte todo. No hay nada que explicar, Manuel. Durante meses me has estado mintiendo sobre quién eres. No te he mentido sobre mis sentimientos. Me has mentido sobre todo lo demás. Cristina se quedó de pie junto a la mesa, mirando a Manuel con desprecio. ¿Sabes qué creo que pasó esta noche? ¿Qué? Creo que tu esposa se enteró de lo nuestro. Creo que te confrontó. Y creo que te echó de la casa. La precisión de su deducción dejó a Manuel helado. ¿Por eso llegaste en taxi? ¿Por eso estás tan nervioso? ¿Por qué tu esposa te descubrió y te puso en la calle? Manuel no pudo negarlo. Su expresión lo confirmó todo. Dios mío, murmuró Cristina. ¿Sí fue eso? Cristina, escúchame. No, tú escúchame a mí, lo interrumpió con una voz que cortaba como cuchillo. Yo pensé que estaba saliendo con un hombre exitoso. Un hombre que tenía su vida resuelta. Si la tengo resuelta. ¿Un hombre resuelto llega en taxi a una cita porque su esposa lo echó de la casa? ¿No fue así? Un hombre resuelto depende de su esposa para el coche, la casa, y probablemente todo lo demás. Manuel bajó la cabeza. Cristina, dame una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para mantener a un hombre que no tiene nada propio? Yo trabajo. Trabajar no es suficiente, Manuel. Yo quiero un hombre que tenga algo que ofrecer. Que tenga estatus, que tenga independencia. Puedo conseguir mi propio apartamento. ¿Con qué dinero? ¿Si has estado dependiendo de tu esposa para todo? Cristina se puso el abrigo con movimientos bruscos. Manuel, yo no soy una mujer de caridad.
No voy a mantener a un hombre que acaba de ser echado de su casa. No tienes que mantenerme. Ah, ¿no? Entonces, ¿quién va a pagar tus gastos ahora? ¿Quién va a pagarte el apartamento, la comida, el transporte? Manuel no tenía respuesta. Exacto. No tienes idea. Cristina se colgó la bolsa del hombro y miró a Manuel por última vez. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? ¿Qué? Que tú creías que podías tenerme a mí y seguir dependiendo de tu esposa. Que pensabas que yo iba a conformarme con ser la amante de un hombre mantenido. Cristina. No me busques más, Manuel. No me llames, no me escribas, no aparezcas en mi trabajo. Por favor. Encuentra la manera de resolver tu vida. Y cuando tengas algo propio que ofrecer, tal vez puedas buscar a otra mujer. ¿Y nosotros? Cristina se rió con amargura. ¿Nosotros? Manuel, nunca hubo un nosotros. Solo había un hombre que me mentía para conseguir lo que quería. Y se fue, dejando a Manuel solo en la mesa con 2 copas a medio tomar y la cuenta por pagar. Manuel se quedó sentado durante 20 minutos, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Había salido de su casa pensando que iba a tener una noche romántica, y había terminado siendo rechazado y humillado. Cuando el mesero se acercó con la cuenta, Manuel se dio cuenta de que apenas tenía dinero suficiente para pagar las copas y otro taxi de regreso. ¿Pero regresar a dónde? Ya no tenía casa. Salió del bar a las 11:15 de la noche, sin destino claro. Intentó llamar a Cristina, pero ella había bloqueado su número. Intentó escribirle mensajes, pero no le llegaban. Caminó por el centro de Madrid durante horas, entrando a bares que estaban abiertos toda la noche, pidiendo cafés baratos para justificar su presencia. En cada lugar, la realidad se volvía más clara: no tenía casa, no tenía coche, no tenía amante, y no tenía plan. A las 5 de la mañana, cuando empezaron a abrir las estaciones de metro, Manuel tomó el primer tren hacia el barrio donde vivía su madre. Doña Carmen Herrera se levantaba todos los días a las 6:30 para ver las noticias. Esa mañana, a las 7 en punto, escuchó que alguien tocaba insistentemente a su puerta. Cuando abrió, se encontró con su hijo, despeinado, con la ropa arrugada, ojeras profundas, y una expresión de derrota absoluta. ¿Manuel? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó? Manuel entró sin ser invitado y se dejó caer en el sillón de la sala. Mamá, la cagué. ¿Qué hiciste? Lorena me echó de la casa. Doña Carmen se sentó frente a él, alarmada. ¿Por qué te echó? Manuel levantó la vista hacia su madre. Era una mujer que siempre había estado de su lado, que siempre había justificado sus errores. Porque tengo una amante. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué dijiste? Que tengo una amante. Tenía. Ya no la tengo. Doña Carmen lo miró con una expresión que Manuel nunca había visto en su rostro. Manuel Herrera, ¿me estás diciendo que engañaste a Lorena? Sí. ¿A la mujer que pagó tu casa? ¿A la mujer que te ha mantenido durante años? Mamá, no me ha mantenido. ¿Quién paga la mayoría de los gastos de esa casa? Manuel no respondió. ¿Quién pagó el coche que usas? ¿Quién pagó los muebles, los electrodomésticos, las mejoras? Ella, pero... ¿Y tú qué hiciste? ¿Engañarla con otra mujer? Mamá, las cosas entre Lorena y yo no funcionaban. Doña Carmen se levantó del sillón y le dio la espalda a su hijo. Tu padre se debe estar revolcando en su tumba. Mamá. ¿Cómo pudiste hacerle eso a esa mujer? ¿Cómo pudiste ser tan desagradecido? ¿No era mi intención? Doña Carmen se volteó hacia él con los ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿No era tu intención qué? ¿Engañarla? ¿Aprovecharte de su bondad? ¿Morderle la mano que te daba de comer? Mamá, por favor. No me digas mamá. Un hijo mío no haría algo tan vil. Manuel se quedó en silencio, viendo a su madre caminar de un lado a otro de la sala. ¿Y la otra mujer? ¿Qué pasó con ella? Me dejó. ¿Te dejó? Cuando se enteró de que Lorena me había echado de la casa, me dijo que no quería un hombre pobre. Doña Carmen se detuvo y lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que la mujer por la que arriesgaste tu matrimonio te abandonó en cuanto te vio sin recursos? Sí.
¿Y ahora qué? ¿Ahora vienes aquí a que te resuelva la vida? No sé qué hacer, mamá. Doña Carmen se acercó a su hijo y lo miró directamente a los ojos. Te voy a decir qué vas a hacer. Te vas a quedar aquí esta noche porque no te voy a dejar en la calle. Pero mañana me vas a acompañar a pedirle perdón a Lorena. ¿Para qué? No para que te perdone. Para que sepas disculparte como el hombre que creí que había criado. Manuel asintió débilmente. Y después te vas a buscar tu propio lugar donde vivir y te vas a hacer cargo de tu propia vida. ¿Y si Lorena no me perdona? Doña Carmen lo miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Manuel, tú perdiste a la mejor mujer de tu vida por una cualquiera que te votó en cuanto te vio caído. ¿De verdad crees que mereces perdón? Manuel no supo qué responder. Yo también tengo que pedirle perdón a Lorena, continuó su madre. Por haber criado al hombre que le hizo esto. Y esa fue la noche en que Manuel perdió todo, esposa, amante, casa, respeto, y hasta el apoyo incondicional de su propia madre. Todo por una llamada telefónica donde creyó que nadie lo escuchaba. Al día siguiente de haber echado a Manuel, me desperté con una sensación que no había experimentado en años, paz absoluta. No tuve que preocuparme por preparar desayuno para alguien más, no tuve que lavar ropa que no era mía, no tuve que fingir que no notaba cuando alguien revisaba mensajes secretos durante la comida. Era mi casa, mi tiempo, mi vida. Estaba organizando el armario, sacando toda la ropa de Manuel y guardándola en bolsas, cuando sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a doña Carmen, mi suegra, parada en la entrada con su abrigo negro y esa expresión seria que ponía para las ocasiones importantes. Mi primer instinto fue tensarme. Durante 12 años, doña Carmen había sido correcta conmigo pero siempre claramente del lado de su hijo. ¿Vendría ahora a defender a Manuel? Abrí la puerta con cautela. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, Lorena. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Pase. La llevé a la sala y le ofrecí café. Ella aceptó, pero noté que sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la taza. Lorena comenzó directamente, sin preámbulos, Manuel me contó lo que pasó anoche. Aquí viene la defensa del hijo perfecto, pensé. Me imaginé que iría a contarle su versión de los hechos. No me contó su versión. Me contó la verdad. La respuesta me sorprendió. ¿La verdad? Que tiene una amante. Que tú lo escuchaste hablando con ella por teléfono. Que te llamó tonta. Doña Carmen dejó su taza sobre la mesa y me miró directamente. Quiero que me cuentes exactamente qué escuchaste. Palabra por palabra. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Muy segura. Le conté sobre esa noche. Sobre cómo fingí dormir para descubrir qué hacía Manuel con su teléfono. Sobre la llamada telefónica donde escuché cada palabra. Lo oí decirle, ya se durmió la tonta, ¿cómo le expliqué? Lo oí burlarse de mí, diciendo que me desconecto del mundo cuando apoyo la cabeza en la almohada. Doña Carmen apretó los labios. ¿Qué más? Le dijo que esta casa se sentía como una prisión. La casa que yo pagué, doña Carmen. Le dijo que tenía muchas ganas de verla, que la amaba. Vi cómo los ojos de mi suegra se endurecían con cada palabra. ¿Y después qué hiciste? Lo confronté. Le dije que había escuchado todo. Lo eché de la casa. ¿Y él qué dijo? Nada convincente. Se fue corriendo a encontrarse con ella. Doña Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Esa mujer lo rechazó, dijo sin voltear. ¿Cómo dice? La amante. Cuando Manuel llegó al bar sin coche, cuando se enteró de que tú lo habías echado, lo mandó al diablo. La información me impactó, pero no sentí satisfacción. Solo una confirmación de lo que ya sabía sobre la calidad de personas que rodeaban a Manuel. ¿Y qué hizo él? Pasó la noche en la calle. Llegó a mi casa esta mañana como un perro apaleado. Doña Carmen se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto en ella. Lorena, vine aquí pensando que tal vez podría convencerte de perdonar a mi hijo. ¿Y ahora? Ahora vine a decirte que hiciste exactamente lo correcto. No pude ocultar mi sorpresa. ¿En serio? Mi hijo te llamó tonta. Se burló de ti con otra mujer. Usó la casa que tú pagaste como escenario para planear sus traiciones.
Doña Carmen regresó al sillón y se sentó frente a mí. Un hombre que hace eso no merece perdón. Doña Carmen, yo sé que es difícil para usted ver a su hijo así. ¿Difícil? Lorena, es vergonzoso. Es una vergüenza que mi hijo haya tratado de esa manera a una mujer como tú. ¿Una mujer como yo? Una mujer trabajadora, generosa, que le dio todo lo que tenía. Una mujer que lo mantuvo, que pagó su casa, que toleró sus defectos durante años. Doña Carmen tomó mis manos entre las suyas. Durante estos 12 años, yo pensé que Manuel podría haber encontrado a alguien mejor. Me equivoqué completamente. Sus palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. ¿En qué se equivocó? En pensar que el problema eras tú. El problema siempre fue él. Doña Carmen. No, déjame terminar. Tú has sido demasiado buena para Manuel. Demasiado paciente, demasiado generosa. Y él se aprovechó de todo eso. Yo solo quería que nuestro matrimonio funcionara. Y él lo sabía. Por eso pudo hacer lo que hizo durante meses sin que sospecharas. Doña Carmen soltó mis manos y se secó los ojos con un pañuelo. ¿Sabes qué me dijo cuando le pregunté por la otra mujer? ¿Qué le dijo? Que lo había rechazado porque no tenía dinero propio. Que no quería a un hombre pobre. Qué irónico. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que no vino a mi casa arrepentido por haberte lastimado. Vino molesto porque su plan no funcionó. La revelación me confirmó lo que ya sabía en el fondo: Manuel no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente. Lorena, ¿hay alguna posibilidad de que lo perdones? La pregunta me sorprendió por cómo la hizo. No sonaba como súplica de madre desesperada. Sonaba como pregunta genuina. ¿Usted cree que debería? Doña Carmen me miró durante un largo momento. No. No creo que debas perdonarlo. ¿Por qué? Porque un hombre que te llama tonta a tus espaldas no te respeta. Y sin respeto no hay amor verdadero. Doña Carmen, él es su hijo. Y por eso mismo sé qué clase de hombre es. Lo crié yo. Conozco sus defectos mejor que nadie. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Lorena, quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por no haberte valorado como merecías. Por haber pensado durante años que no eras lo suficientemente buena para mi hijo. Hizo una pausa y me miró directamente. La verdad es al revés. Mi hijo nunca fue lo suficientemente bueno para ti. Cuando doña Carmen se fue, me quedé sola en mi sala procesando la conversación más inesperada de mi vida. Durante 12 años había creído que mi suegra me toleraba por compromiso. Resulta que la única que necesitaba tolerancia era yo, por haber aguantado a su hijo. Esa tarde terminé de empacar todas las cosas de Manuel. No sentí nostalgia ni tristeza. Solo sentí que estaba limpiando mi casa de cosas que ya no pertenecían ahí. Al día siguiente llamé a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Cuando me preguntó sobre la división de bienes, la respuesta fue simple: no había nada que dividir. La casa era mía, el coche era mío, los muebles los había pagado yo. Manuel se había llevado solo lo que había traído, su ropa y sus mentiras. 3 días después, Manuel me llamó. Lorena, necesitamos hablar. ¿De qué? De nuestro matrimonio. De si podemos arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Manuel. Hay papeles que firmar. ¿Vas en serio con el divorcio? Completamente en serio. ¿Y si cambio? ¿Y si corto todo contacto con ella? Ya la cortaste. Ella te cortó a ti. Silencio del otro lado. Lorena, cometí un error. No cometiste un error, Manuel. Tomaste decisiones. Durante meses. Decisiones conscientes de engañarme y burlarte de mí. Puedo compensarte. ¿Con qué? ¿Con qué dinero vas a compensarme? ¿Con el dinero que no tienes porque dependías de mí para todo? Otra vez silencio. Los papeles del divorcio van a estar listos la próxima semana. Puedes firmarlos por las buenas o podemos hacerlo por las malas. ¿Las malas? Un juicio público donde se sepa exactamente por qué terminó nuestro matrimonio. Manuel colgó sin despedirse. Firmó los papeles una semana después. 6 meses después del divorcio, había reorganizado completamente mi vida.
Dejé mi trabajo en la empresa de seguros para montar mi propio negocio de consultoría financiera. Sin tener que mantener a Manuel, tenía suficiente dinero ahorrado para la inversión inicial. Retomé contacto con amigas que había descuidado durante años de matrimonio. Salía los fines de semana, viajaba cuando quería, compraba lo que se me antojaba sin tener que justificarlo con nadie. Redecoré toda la casa con mis gustos. Pinté las paredes de colores que me gustaban, compré muebles que había querido durante años, llené el jardín de plantas. Un día, mientras regaba las flores que había plantado donde antes Manuel tenía su taller improvisado, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Manuel me había hecho el favor más grande de su vida, mostrarme exactamente quién era antes de que fuera demasiado tarde. Porque podría haber seguido años fingiendo que no notaba sus mentiras, tolerando su falta de respeto, pagando por el privilegio de ser llamada tonta por mi propio marido. En lugar de eso, una sola noche había liberado 12 años de mi vida. Doña Carmen tenía razón, no merecía perdón. Pero tampoco merecía mi tristeza. Merecía exactamente lo que había conseguido, quedarse sin casa, sin coche, sin amante, sin esposa, y sin el respeto de su propia madre. Mientras que yo había conseguido algo que no tenía desde hacía años, paz. Mi gente querida, esta fue mi historia. La historia de cómo una llamada telefónica me devolvió la vida que merecía. Si alguna vez se encuentran en una situación parecida, recuerden, nadie tiene derecho a burlarse de ustedes a sus espaldas. Nadie tiene derecho a usar su generosidad como debilidad. Y definitivamente nadie tiene derecho a llamarlas tontas en su propia casa. A veces la mejor venganza no es hacer daño. Es simplemente dejar que la gente viva con las consecuencias de sus propias decisiones. Cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido algo parecido? ¿Cómo lo manejaron? Nos vemos en la próxima historia. Con mucho cariño, Lorena.